invitación. Creo que uno de los temas muy importantes para todo médico es saber el momento en el cual retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente. En esta ocasión vamos a enfocar más en el paciente con COVID-19, que es la entidad patológica de moda en este momento. Y pues ya como me presentaron, yo soy el doctor Ignacio Alberto Méndez de Jesús, soy médico urgenciólogo con su especialidad en terapia intensiva, medicina crítica. Soy adscrito a la unidad de cuidados intensivos de infectología en el Centro Médico Nacional La Raza y en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General Dr. Rubén Leñero. Y el día de hoy vamos a platicar de este tema y qué es lo que vamos a abarcar, qué es lo que vamos a platicar. Cuando nosotros vamos a retirar la ventilación mecánica en un paciente, tenemos que valorar un todo del paciente, lo neurológico, lo pulmonar, lo cardiovascular, lo gastrometabólico, lo hídrico-renal, hematoinfeccioso. Y después de que hacemos una valoración completa del paciente, nos vamos a abocar en algunos casos especiales. En este caso, el paciente que desarrolla SIRA, secundaria al COVID-19, en el paciente con cirugía cardiovascular, en el paciente neurocrítico, o incluso en aquellos pacientes que tuvieron una intubación difícil, una vía aérea difícil, en la cual nuestro protocolo de retiro de la ventilación mecánica debe ser enfocado hacia su entidad patológica de base. Y cuando nosotros decidimos retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ya se resolvió la causa por la cual se intubó al paciente? Si tu respuesta es sí, entonces vamos a seguir el protocolo. Si tu respuesta es no, aún no se ha resuelto, aún el paciente le falta mucho para resolver su patología de base, entonces nos esperamos. Si tu respuesta es sí, vamos a hacer una evaluación por aparatos y sistemas. El primero que vamos a evaluar es lo neurológico. En lo neurológico, nosotros tenemos que realizar una escala de Glasgow y determinar cómo se encuentra nuestro paciente. En esta escala vamos a evaluar su respuesta ocular, verbal y motora. Si el paciente tiene una escala para arriba de 8 puntos, es un paciente al cual podemos retirar la ventilación mecánica. El paciente tiene que tener adecuada reflejos, reflejo oxígeno, reflejo nauseoso. Vamos a pedirle que haga ciertos movimientos. Uno de ellos es que pegue el mentón sobre el esternón, que levante los hombros, intente movilizarse. El mover los hombros, el levantar el mentón sobre el esternón, nos va a hablar que el paciente tiene fuerza escapular, fuerza para hacer el evento oxígeno. Si tiene todo esto el paciente, está íntegro, no tiene datos de irritación meningia, totalmente está en comunicación, nos entiende lo que queremos darle a decir al paciente. Si le preguntamos, ¿tienes dolor? Y nos responde con movimientos de sí o no. El simple hecho de tener esa comunicación de la respuesta de sí o no, del tener dolor, de si le falta oxígeno, eso es lo que nos va a ayudar a lograr este protocolo de retiro de la ventilación mecánica. Cuando tenemos un paciente neurocrítico, no esperamos tener una puntuación de 15. Con que tenga una puntuación mayor de 8 puntos es más que suficiente. Si a nivel neurológico ya tenemos esa puntuación, ¿qué es lo que tenemos que revisar a nivel respiratorio? Bueno, a nivel respiratorio, primero, tenemos que ver nuestro ventilador. Cuando el paciente se encuentra todavía en un modo controlado, aquí lo podemos ver, y posteriormente lo pasamos a un modo espontáneo, ¿qué parámetros ventilatorios, cuando está en un modo controlado, nos van a hablar de que ya puedo empezar a progresar a mi paciente? Primero, vamos a realizar una gasometría arterial.
Y en esta gasometría arterial tiene que tener una relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 150. Que mi ventilador tenga un PIP, una presión positiva al final de la expiración, que esté entre 5 a 8 centímetros de agua. Que mantenga una saturación por oximetría de pulso mayor del 90%. Que tenga un PO2 entre un 40 a un 50%. Si mi paciente se encuentra así, ya está sin sedación, ya se resolvió la causa por la cual se intubó al paciente, y tenemos una interacción con el paciente, lo podemos pasar a un modo espontáneo. En este modo espontáneo, el que debemos utilizar es el CPAP. En este modo, ¿qué es lo que vamos a valorar? Vamos a valorar que mi paciente continúe con esa relación presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspiratoria de oxígeno mayor de 150, ¿ok? Que mantenga un PIB mayor, entre 5 a 8 centímetros de agua, que mantenga la saturación mayor del 90%, que el PO2 se mantenga entre 40 y 50% y que el propio automatismo del paciente permita mantener un volumen corriente entre arriba mayor de 5 mililitros por kilo o un volumen minuto mayor de 8 a 10 litros, ¿ok? De preferencia, entre 8 a 10 no hay problema. Cuando ya mi paciente está en un modo espontáneo, porque ya no tiene sedación, ya está más reactivo, vamos a valorar ciertas cosas a nivel respiratorio. Una de ellas es el índice de Young-Tobin, que es el índice de las respiraciones superficiales. ¿Cómo se realiza este cálculo? Vamos a dividir nuestra frecuencia respiratoria entre mi volumen tidal inspiratorio, pero en litros, ¿ok? Si mi paciente tiene un volumen corriente de 450, entre lo que lo vamos a dividir de una frecuencia respiratoria de 20 entre 0.45, porque es en litros. Esta relación tiene que ser menor a 105. De preferencia debe ser entre 30, 50, porque tenemos una zona gris que es arriba de 80, 100, donde en ocasiones tenemos fracaso relativo de la ventilación mecánica. De preferencia, si está entre 30, 50, menor a 80, por debajo de esa zona gris, al paciente le va mejor. Entonces, teniendo todos estos datos, ¿qué más tenemos que valorar? Otra de las pruebas que nosotros le hacemos a nuestros pacientes es la fuerza inspiratoria negativa, el NIF. El NIF, algunos ventiladores lo pueden calcular, como es el ventilador Drager, el Vela. Puedes calcular el NIF en el paciente, le vas a pedir que realice una inspiración profunda. Y este NIF, esta fuerza inspiratoria negativa, tiene que ser menor a menos 21. O sea, menos 21, menos 22, menos 23, menos 24, menos 30. Si en dado caso no puedes medirlo porque tu ventilador no lo tiene, otra manera de realizar la medición es por medio de un baumanómetro. Este medición lo vamos a conectar directamente en la cánula del paciente y vamos a medir la presión inspiratoria máxima. Igual, esta presión inspiratoria máxima tiene que ser mayor a 21. El hecho que esté a mayor de 21 quiere decir que sus músculos intercostales, que su fuerza que va a realizar para el automatismo respiratorio es el adecuado. Algo también importante que debe tener mi paciente cuando yo estoy realizando todas estas pruebas es una radiografía de tórax. Antes de que ustedes empiecen a hacer todo esto, chequen su radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque en ocasiones el paciente tiene derrame pleural, tiene enfisema subcutáneo, tiene alguna telectasia, y nosotros al someter a todas estas pruebas al paciente podemos tener un fracaso relativo de la ventilación mecánica. Entonces, su radiografía de tórax antes de realizar todas estas maniobras. ¿Qué otra cosa podemos valorar en lo respiratorio? La presión de oclusión.
el P01. La presión de oclusión es una presión observada en la vía aérea de un esfuerzo inspiratorio mientras se produce una oclusión de la válvula inspiratoria del ventilador. Esta P01, lo normal es que sea de -1 a -2. Si está entre -3 a -6, es bueno, es que el paciente tiene ese mínimo esfuerzo para iniciar esa ventilación espontánea. Lo ideal que les tiene que dar es entre -3 a -6. Si les da en -10, probablemente les va a hacer un fracaso el retiro de la ventilación mecánica. Debe ser de -3 a -6. Cuando nosotros en el servicio de urgencias, por terapia intensiva o durante algún procedimiento quirúrgico, el paciente tuvo una vía aérea difícil y se realizó la intubación al tercero, cuarto, incluso al quinto intento, algo que tenemos que valorar es si el paciente tiene riesgo o no de presentar edema laríngeo, ¿ok? De si nos va a hacer estridor laríngeo. ¿Cómo valoramos esto? Realizamos algo que se llama test de fuga. El test de fuga, nosotros lo dividimos en cualitativo y cuantitativo. El cualitativo, lo único que se realiza antes de realizar esta maniobra, tenemos que realizar la aspiración de secreciones de nuestro paciente porque vamos a desinflar el globo de la cánula endotraqueal. Entonces, primero aspiramos, bien, miren las secreciones en cavidad oral y las secreciones en la cánula endotraqueal. Una vez que ya esté muy aspirado el paciente, realizamos esta prueba. La cualitativa va a ser solamente desinflar el globo y escuchar cómo fuga cada que el paciente realiza un evento respiratorio. Se va a escuchar cuando fuga por la cánula endotraqueal el aire, ¿ok? Pero esa fuga la podemos cuantificar, que es el cuantitativo. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, esta prueba cuantitativa, lo que vamos a realizar es valorar el volumen corriente inspiratorio y valorar el volumen corriente expiratorio. Lo primero que te menciona la prueba es que tienes que garantizar un volumen corriente a tu paciente. ¿Cómo lo garantizas? Bueno, pones en modo controlado por volumen al paciente y le garantizas un volumen corriente, 450, 500 mililitros de volumen corriente. Una vez que ya garantizas ese volumen corriente, valoras el volumen corriente inspiratorio durante 4 a 5 eventos respiratorios. En el primer evento respiratorio tiene un volumen corriente inspiratorio de 450 programas. El siguiente 430, el siguiente 420, el siguiente 448 y el siguiente 425. Sumas los 5 y sacas un promedio, ¿ok? Ese promedio lo dejas ahí y eso es con el globo inflado, ¿ok? Posteriormente desinflamos el globo y ahora lo que vamos a evaluar es el volumen corriente expiratorio. En esta fue el inspiratorio, en esta va a ser el expiratorio, pero con el globo de la cánula desinflado. Y lo que vamos a valorar es lo que se va a fugar, ese volumen corriente expiratorio que se va a fugar sobre mi cánula endotraqueal. Igual, durante mínimo 4 a 5 eventos respiratorios. Y si yo le garanticé 450 volumen corriente, lo que yo voy a valorar aquí es que el volumen corriente expiratorio va a ser de 250, 180, 200, 170, 220. Si la diferencia entre mi volumen corriente expiratorio y mi volumen corriente inspiratorio, esos promedios, ¿ah?, de esos 4 o 5 eventos respiratorios, es mayor de 110 mililitros, es un test de fuga positivo. O si es de un 20 a un 25% del volumen corriente basal. Si eso quiere decir que mi paciente no tiene edema laríngeo. Quiere decir que cuando yo extube a mi paciente no me va a hacer estridor.
no se va a cerrar, lo que me va a permitir tener un adecuado retiro de la ventilación mecánica. Yo les recomiendo que este test de fuga lo realicen en aquel paciente que tuvo una vía aérea difícil, en aquel paciente que tiene más de 15, 20 días de ventilación mecánica, en el paciente que tuvo quemadura de vía aérea. Estos son los pacientes ideales para realizar un test de fuga. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si mi paciente no tuvo esa fuga de 110 mililitros, lo que corresponde hacer es darle un esquema de esteroides. De los esteroides hay varios esquemas. Puede ser con metilprednisolona, con hidrocortisona, con dexametasona. El que más usamos en la terapia intensiva es con metilprednisolona, a 1 miligramo por kilo, cada 8 horas, 3 dosis. Para que la última dosis que ustedes le van a aplicar, ya casi son 24 horas, para que ustedes ya nuevamente someten a esta prueba a este paciente y vean, valoren cómo va a cambiar ese edema laríngeo. ¿Okay? Entonces, por favor, si tienen un paciente con edema laríngeo, con una vía aérea difícil, que tuvo que la vía aérea, por favor, realicen su test de fuga. Actualmente está muy de moda el uso del ultrasonido. Otro de los que podemos utilizar es la excursión diafragmática. La excursión diafragmática nos va a valorar qué tanta movilidad tiene ese diafragma. Esta excursión diafragmática lo realizamos idealmente en ambos tórax, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y de igual manera sacamos un promedio de 4 a 5 respiraciones. Lo hacemos en un modo M, este es un modo M, donde vamos a graficar la fase inspiratoria y luego la fase expiratoria. Inspiratoria, expiratoria. Y lo que vamos a medir es de la parte basal a la parte más alta. Esto es lo que vamos a medir. Si esta excursión diafragmática, esta medición es mayor de 16 milímetros, quiere decir que ese músculo diafragmático es adecuado para realizar un retiro a la ventilación mecánica. Otra de las cosas que podemos también realizar es el medir el grosor del diafragma. ¿Okay? Si tiene mayor de 16 milímetros de excursión diafragmática, nosotros en el Hospital de Especialidades realizamos este estudio y se encontró que esta excursión diafragmática mayor de 16 milímetros tiene una sensibilidad y una especificidad arriba del 80-90% para el retiro de la ventilación mecánica. Entonces, si tienen ultrasonido humano, adelante, realicen la excursión diafragmática y se van a dar cuenta que en los pacientes que llevan más de 15, 20 días que estuvieron con midazolam, propofol, becuronio, la excursión diafragmática va a ser de 10, de 8, va a ser un paciente que va a ser difícil de retirar la ventilación mecánica. Pero si tienen una excursión diafragmática mayor de 16 milímetros, es otro panorama donde pueden ustedes seguir con su protocolo de retiro de la ventilación. ¿Qué más podemos valorar a nivel respiratorio? Bueno, su gasometría. Como ya les comenté, la relación PA2-FiO2 mayor de 150, que mantenga una presión arterial de oxígeno mayor de 60 a 80 milímetros de mercurio, que tenga una saturación arterial de oxígeno entre 88 a 95%. Y otra cosa que también podemos valorar es el gradiente alveolo arterial de oxígeno. El gradiente alveolo arterial de oxígeno lo vamos a tener por estas fórmulas. Que la primera es la presión inspiratoria de oxígeno, donde se calcula por qué es la presión atmosférica. Aquí a nivel de México son 584, 585, menos la presión de vapor de agua, que es la que se genera a nivel de los cornetes, que es de 45, multiplicado por el FiO2. Si el paciente está al aire ambiente, es un FiO2, una fracción inspiratoria de 21%. Si el paciente está con ventilación, pues de acuerdo al FiO2 que ustedes le están programando, 80%, 60, 70%. La siguiente fórmula es calcular la presión alveolar de oxígeno.
que es la presión inspiratoria de oxígeno menos la presión arterial de CO2. La presión arterial de CO2 aquí se divide entre un coeficiente respiratorio que es 0.8. Y por último, calculamos el gradiente alveolo arterial de oxígeno, que es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. ¿Qué es este gradiente? Este gradiente es la relación que tiene el alveolo con el capilar. Cuando este gradiente normalmente tiene que salir entre 10 a 30. Cuando este gradiente es mucho mayor a 30, nos salen 100, 200, 300, significa que entre la interacción que tiene el alveolo y el capilar, algo está pasando. ¿Qué tiene? Una neumonía, edema agudo pulmonar, atelectasia. Algo está interfiriendo entre la interacción del alveolo y el capilar. Por ejemplo, en esta radiografía, la alcanzan a ver, tiene infiltrados pulmonares bilaterales, es de un paciente con SARS-CoV-2. El gradiente alveolo arterial de este paciente, cuando se realizan las fórmulas, fue arriba de 180. Lo normal es de 10 a 30. Si ustedes ven ese gradiente alveolo arterial mayor de 30, significa que aún ese alveolo está ocupado. ¿Okay? Entonces, es algo que también pueden realizar en cualquier servicio y pueden valorar su radiografía de tórax y su gasometría arterial. Bueno, una vez que ya valoramos neurológico respiratorio, también tenemos lo cardiovascular. A nivel cardiovascular, ¿qué podemos valorar? Primero, que el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿okay? Que no tenga datos de bajo gas, que no tenga incremento de lactato, que no esté con hipoperfusión tisular, que no tenga hiperlactotemia, ¿ok? De preferencia que no esté con vasopresores o inotrópicos, pero de tenerlo, si tiene norepinefrina o norepinefrina con 0.1 microgramos kilo minuto, se puede progresar la ventilación mecánica. Si mi paciente tuviera un catéter de flotación, es lo que podemos ayudarnos en la terapia intensiva, podemos valorar la presión de oclusión de la arteria pulmonar, podemos valorar la PVC. Con el simple hecho de tener un catéter venoso central, pueden valorar la PVC, pueden valorar la saturación venosa central de oxígeno. Y también cuando a ustedes llegasen a tener un paciente con ventilación mecánica que tenga riesgo de hacer falla cardíaca, un paciente postoperado de un bypass, un paciente postoperado de un recambio valvular, ustedes pueden valorar dos cosas muy importantes para determinar si el paciente va a hacer falla cardíaca y esta falla cardíaca los lleve a fracaso relativo de la ventilación. ¿Qué son esas dos cosas? Una es la presión venosa central, otro el hematocrito la saturación venosa central de oxígeno y el hematocrito. Son esas dos cosas, ¿ok? Cuando ustedes toman una gasometría venosa central y realizan una prueba para el retiro de la ventilación, si ustedes de manera inicial le toman la gasometría venosa central y tiene una saturación de 70, ¿ok? Y cuando ustedes están realizando todas estas maniobras, ya lo pasan a pieza en T o en CPAP para ver un modo de retiro de la ventilación. Durante este tiempo, si su saturación reduce mayor de 4.5%, es un predictor de que ese paciente va a requerir reintubación por falla cardíaca. ¿Por qué? Porque probablemente algo está pasando con ese gasto cardíaco, ¿ok? Si tenía 70 y de 70 bajó a 60, algo le está queriendo decir, cuidado, ese paciente va a hacer falla cardíaca y probablemente va a requerir que lo apoyes con algún inotrópico. Nosotros incluso en la terapia intensiva, cuando el paciente tiene riesgo de hacer falla cardíaca y tenemos esas variaciones de saturación venosa central, que estaba en 60 y de 60 bajó a 50 o bajó a 40,
Nosotros lo que apoyamos o hacemos es administrar un inotrópico que nos permita mantener ese inotropismo del corazón para que el paciente no haga falla cardíaca. Otra cosa que podemos valorar es el hematocrito. Cuando el hematocrito se incrementa entre un 5 a un 10%, también nos puede hablar de que el paciente va a hacer falla cardíaca. Si inicialmente tenía un hematocrito del 40% y se incrementa a 50, 55%, lo más probable es que el paciente va a hacer fracaso al retiro de la ventilación mecánica por falla cardíaca. ¿Okay? A nivel gastrometabólico, es lo que tenemos que valorar, que el paciente no tenga datos de irritación peritoneal, ¿okay? Que tenga, esté blando, sin pánico, que no tenga datos de hipertensión intraabdominal, que no tenga síndrome compartimental abdominal y que mantenga una adecuada perfusión, ¿okay? De la presión abdominal. Una manera de calcular la presión de perfusión abdominal es medir la presión arterial media menos la presión intraabdominal. Si se mantiene arriba de 65 o 70 milímetros de mercurio, esto nos permite mantener un adecuado flujo de nuestros órganos internos, principalmente el riñón. Otra cosa que debemos de mantener, una adecuada glucosa entre 80 a 140 miligramos por decilitro. Es lo que tenemos que valorar a nivel gastrometabólico. El hecho de que un paciente tenga un abdomen abierto o un abdomen empaquetado y que va a tardar más de 3 o 4 días en volver a cerrar esa herida quirúrgica, no es contraindicación para progresar a ese paciente. ¿Okay? Si ustedes ven un paciente con abdomen abierto, con bolsa de Bogotá, no es contraindicación para que ustedes lo sometan a un protocolo de retiro de la ventilación. Recuerden que entre más tiempo dure el paciente con ventilación, más riesgo tiene de complicaciones, principalmente procesos de neumonía asociadas a la ventilación. A nivel hídrico renal, es lo que tenemos que valorar. Aquí es importante los electrolitos. Que mi sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo, calcio estén dentro de parámetros normales. Principalmente el que nos va a llamar aquí la atención es el fósforo. ¿Okay? El fósforo, cuando está por debajo de 1.5, el riesgo de reintubación va a ser alto. ¿Por qué? Porque el fósforo es requerido y muy necesario para el ATP, adenina de trifosfato, y para el 2,3 difosfoglicerato. Si no tenemos ATP, si no tenemos energía, ¿cómo se va a mover ese diafragma? Por eso es importante siempre valorar nuestros electrolitos. Antes de que ustedes sometan a una prueba de retiro de la ventilación, chequen sus electrolitos. Sodio, potasio, cloro, magnesio, fósforo. Todos son importantes, pero los que más van a tener impacto durante su retiro va a ser fósforo y potasio. Debes de mantener un balance hídrico neutro. En teoría, si ya el paciente ya salió de esa fase aguda de su entidad patológica, ya va en una fase de desescalamiento, ya va a estar en una fase de balance hídrico neutro a negativo. No debe tener datos de lesión renal aguda, no debe tener urgencia dialítica, acidosis metabólica, no debe estar anúrico, debe mantener una buena uresis, no debe salir de 0.5 mililitros kilo hora, ¿ok? En equilibrio ácido-base, ¿ok? ¿Y qué tenemos que valorar a nivel hematoinfeccioso? A nivel hematoinfeccioso, el paciente no debe tener datos de respuesta inflamatoria, de preferencia. Debe estar afebril, no debe estar con datos de sangrado activo. Si nosotros durante este tiempo identificamos que el paciente tiene algún proceso infeccioso o tiene ya una infección, una neumonía asociada a la ventilación mecánica, tenemos que valorar e iniciar el antibiótico en ese momento.
¿Cómo realizamos esa valoración? Bueno, uno, medimos procalcitonina. La procalcitonina es un buen reactante que nos va a hablar si se eleva que el paciente está con algún evento infeccioso. Si esa procalcitonina sale por arriba de 0.5, arriba de 1, quiere decir que probablemente ese paciente esté con algún proceso infeccioso. Pero no solamente tenemos la procalcitonina, también tenemos, si el paciente tiene leucocitosis mayor de 12.000, o si tiene leucopenia menor de 4.000, fiebre, incremento de proteína C reactiva, ¿okay? De datos de fase aguda de proceso infeccioso. Si tenemos eso y calculamos un CEPIS, que es un score que utilizamos para determinar si tiene cambios radiográficos, si tiene incremento de leucocitos, cultivos positivos, incremento de infiltrados a nivel de la radiografía. Si está en esto el paciente y tiene un CEPIS, una puntuación mayor de 6 puntos, el paciente tiene una neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pues tenemos que iniciarle antibióticos, ¿ok? Iniciamos el antibiótico y valoramos en el tiempo la respuesta a este antibiótico. Si al tiempo mi paciente ya cumplió un esquema, que normalmente ese esquema lo dejamos en un promedio corto que va de 5 a 7 días, y un esquema que va alargado que puede ser hasta de 10 a 14 días, ¿qué es lo que me va a dar la pauta? Bueno, uno es ver cómo se comporta mi procalcitonina. Si se disminuye más del 80% del valor inicial de mi procalcitonina, en ese momento es un dato en el cual yo ya puedo suspender mi antibiótico. Por ejemplo, tenía una proca inicial de 10, ya en este momento está en 1, mejoró más del 80%, y ya voy en el día 5, quiere decir que entre el día 5 y día 7 yo ya puedo suspender mi antibiótico. Pero si en el día 5, día 7, mi paciente incrementa más los leucocitos, se incrementa más la procalcitonina, empieza con datos de choque, entonces a ese paciente no le voy a dar 5 o 7 días, voy a incrementar más mis días de antibióticos y tengo que valorar mi radiografía tele de tórax. Una vez valorado todo en completo a mi paciente, lo neurológico, respiratorio, cardiovascular, gastrometabólico, hídrico-renal, hematoinfeccioso, si todo está a favor del paciente, entonces yo ya voy a someter a mi paciente a una prueba de espontánea de respiración. La prueba de respiración espontánea tenemos dos tipos. Una puede ser por medio de pieza en T, como vemos aquí la imagen, pieza en T, y la otra puede ser en CPAP. Cualquiera de las dos modalidades son adecuadas. El tiempo que le tenemos que dar en pieza en T o en CPAP, mínimo son 30 minutos, son 30 minutos, y como máximo son 120 minutos. Ese es el periodo que tenemos que darle la prueba de respiración espontánea a mis pacientes. Mínimo 30 minutos y máximo 120 minutos. Si lo llegamos a someter a CPAP, podemos tener estas modalidades, que es presión soporte y el PIP, que puede ser una presión soporte 5 con una presión positiva al final de la expiración de 5, o presión soporte 0, PIP de 5, o presión soporte 0 con un PIP de 0. Cualquiera de estas dos modalidades, ya sea en CPAP o en pieza en T, son adecuadas para nosotros realizar una prueba de respiración espontánea. ¿Ok? Una vez que ya realizamos o vamos a conectar aquí al paciente, algo aquí muy importante es, ahorita con lo del SARS-CoV-2, es evitar estar menos tiempo expuestos a los pacientes con SARS-CoV-2, con COVID-19. Y normalmente lo que nosotros hacemos en la terapia intensiva es que los ponemos en prueba con CPAP, porque el hecho de ponerlo en pieza en T, si su pieza en T va a ser con un sistema Venturi, no va a producir tanto aerosol, adelante.
pero si va a ser con un sistema Puritan, el cual produce más aerosol, y el paciente todavía está en esa ventana de contagio, que idealmente son 14 días, ¿ok? Lo podemos hacer idealmente, con Venturi, porque el sistema, con Puritan, como el Puritan produce mucho aerosol, el Venturi produce menos aerosol, y el Venturi incluso nos permite poner el PO2 que le vamos a otorgar al paciente. Y si ustedes no se quieren exponer tanto a conectar, desconectar lo que es la cánula y estar manipulando tanto, adelante, lo que pueden hacer en modo CPAP, ¿ok? ¿Qué van a valorar ustedes durante este tiempo de 30 minutos a máximo 120 minutos? Vamos a valorar los signos vitales. Vamos a hablar su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, ¿okay? La gasometría, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el pH. Si durante este tiempo, si yo le voy a dar 30 minutos o 120 minutos, si durante todo este tiempo mi paciente se incrementa más del 20 al 25% del basal de los signos vitales, es una indicación de suspender la prueba de respiración espontánea y poner en un modo controlado a mi paciente. Ya ese paciente no se puede realizar la extubación. ¿Por qué? Porque me va a hacer fracaso. Si empezó con una frecuencia cardíaca de 80 y se va arriba de 140, no lo voy a extubar. Si inicialmente empezó con una frecuencia respiratoria de 16, 15 y a los 30 minutos ya tiene 40, 50, tampoco. Igual la presión arterial, si se incrementa mayor la sistólica arriba de 180 milímetros de mercurio, tampoco lo voy a poder extubar. O que la sistólica sea menor a 90 milímetros de mercurio. Que mi gasometría durante este tiempo, porque voy a tomar una gasometría antes de la prueba y después de la prueba, ya sea a los 30 o 120 minutos. Si a los 120 minutos mi presión arterial de oxígeno disminuye a menos de 60 milímetros de mercurio y requiere un incremento del PO2 y disminuye mi saturación, tampoco lo voy a poder extubar. Si se incrementa mi CO2 arriba de 50 o hay un incremento arriba de 8 milímetros de mercurio del CO2 arterial, tampoco voy a poder. Y por último, mi pH. Si mi pH se modifica, disminuye por incremento de ese CO2 y presenta una acidosis respiratoria, tampoco voy a poder realizar el retiro de la ventilación mecánica. Pero si durante todo este tiempo que yo le voy a dar a mi paciente 30 minutos o 120 minutos, se mantiene estable, no presenta taquicardia, no presenta hipertensión o hipotensión, la gasometría se mantiene en equilibrio ácido-base, mantiene una buena oxemia, el pH se mantiene bien, mantiene una saturación mayor del 90%. Si se mantiene así mi paciente, cuando cumpla los 30 o los 120 minutos, yo ya puedo retirar la cánula endotraqueal. Es algo también importante cuando ustedes realicen esto, es también aspirar las secreciones en su paciente. Aspírenlas bien, que la cavidad oral esté limpia para evitar la microaspiración. Si de ser así y todo sale positivo, ustedes pueden retirar la cánula endotraqueal. ¿Okay? Algo importante es que todo esto que estamos platicando deben de apuntarlo, deben de tener un registro de todo lo que ustedes están realizando y determinar qué fue lo que le hizo falta al paciente. Esfuerzo, el test de fuga salió negativo, tiene riesgo de hacer estridor, la hipotensión, la inestabilidad hemodinámica, qué fue lo que pasó. ¿Okay? Y esta es una de las hojas que nosotros realizamos la valoración y vemos desde el estado clínico, lo paraclínico, la gasometría, el ultrasonido, ¿ok? Y ya sea la exclusión diafragmática o el ultrasonido pulmonar, y lo que valoramos durante esa prueba espontánea de ventilación. ¿Ok? ¿Y qué podemos concluir
con todo esto? Primero, en el momento en que ustedes realizan una intubación, deben de pensar cuándo vamos a realizar este protocolo de retiro de la ventilación mecánica. Recuerden que menos es más. Eviten la sedación innecesaria en los pacientes. ¿Okay? Esto lo tienen que hablar cada 24 horas o tienen que hablarlo de preferencia cada turno. Si el paciente ya tiene criterios para someterlo a una prueba espontánea, adelante, valórenlo todo por aparatos y sistemas. ¿Ok? Eviten mantener bajo sedación a los pacientes. ¿Ok? Siempre debemos de mantener la ventilación mecánica con parámetros de protección, evitar la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. ¿Okay? Mantener una presión pico menor de 35 centímetros de agua, mantener una presión plato menor de 30 a 27 centímetros de agua, mantener una presión media menor de 20 a 25 centímetros de agua, mantener una presión de conducción menor de 13 a 15, mantener un poder mecánico menor de 14, máximo 17, valorar mi sensibilidad estática, mi sensibilidad dinámica. ¿Okay? Todo esto tengo que irlo valorando para evitar el PIN, la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. En el momento en que veamos que el paciente sí es candidato a realizar una prueba de retiro de la ventilación espontánea, adelante. ¿Okay? Elegir el método de retiro de la ventilación, ya sea CPAP o PSNT, sin problema. Y realizar este protocolo por aparatos y sistemas, que no se les olvide ninguno. ¿Okay? Si lo realizan así, con aparatos y sistemas, y lo apuntan, van a tener más certeza de retirar la ventilación mecánica en cualquier tipo de paciente. Identificar en el protocolo cuál fue la posible causa de que el paciente pueda presentar el fracaso del retiro de la ventilación. El estridor, la fuerza muscular, ese diafragma, al realizar la expulsión diafragmática, ¿qué fue lo que nos falló? ¿Ok? Y una vez que se retira la cánula endotraqueal, debemos darle un soporte respiratorio al paciente, realizar fisioterapia pulmonar, valorar si requiere nebulizar a ese paciente, si requiere o no esteroide, si siempre mantenerlo a 45 grados para evitar que tenga la microaspiración, aspirar las secreciones, ¿okay? Y si a pesar de todo esto mi paciente no está preparado para la ventilación mecánica, valorar el momento indicado de la traqueostomía. Una traqueostomía bien indicada, idealmente si el paciente ya tiene en mayor de 15 días de ventilación mecánica, podemos ir valorando si va a requerir o no la traqueostomía. Hemos tenido en la unidad de cuidados intensivos pacientes con más de 20, incluso hasta 30 días con ventilación mecánica, ¿ah? Y que hemos retirado, que no han requerido traqueostomía. Pero es lo que nos hace decidir a quién sí y a quién no. Si llegamos a ese día 15 y el paciente va hacia la mejoría poco a poco, esos pacientes son candidatos a esperar. Vamos a ver si con todas las maniobras que estamos realizando se puede retirar la ventilación mecánica. Pero si el paciente lleva 15 días y no tiene mejoría en la radiografía teletórax, en su gasometría arterial, sigue con los mismos infiltrados, sigue en estado de choque, no vemos mejoría a nivel hemodinámico, respiratorio, lo más probable es que ese paciente no va a mejorar y va a terminar en traqueostomía. Y pues por último, por favor, siempre realicen un protocolo completo por aparatos y sistemas. Cualquier duda, pues ahí me encuentro. Muchas gracias por su atención. Es un honor para mí haber participado y conformado un poco en su práctica y espero que esta información sea para su ayuda. Muchas gracias. Les comparto algunas fotos de algunos pacientes que han salido de la terapia intensiva, tanto de IMSS como de Secretaría.